Sí, pues los Simpsons. Entonces, bueno, estoy leyendo un poquito y sé más como te puedo contar así como de la historia del. Porque creo que, bueno, así como ir al dato de la historia, es como en 1980 y tanto, había un gordo que se llamaba Matt Callampa. Groening. Esa weá es Wikipedia. Cuéntame, weón. Espera, espera, Ah, a ver, tengo que aclarar, cuando edites esto, porque que la gente tenga claro, acá el creativo eres tú. O sea, ya. o sea, más que creativo, tú eres como el mezclador, el que hace la mezcla en las grabaciones de los discos, ya ese eres tú. Tú Productor cuando le dice a arregles algunas personas. esto, ¿ah? Productor le dice a Tú algunas eres el personas. productor. Tú Mm. cuando arregles esta mierda, tú en esta parte vas a insertar evidentemente el cliché que tiene que ir acá si vamos a hablar de los Simpsons. Va a ir The Simpsons. No, una paja hacer O eso en tendríamos que editores de pagar derechos video. de autor por eso. Probablemente nos bajarían el video. Ahí hay un tema. Tenéis que ser como el Argento ese que tiene como millones de views y ese weón como que ya hace tratos con Disney, ya le vendió el alma al demonio. Nosotros seguimos siendo guerrilla. Nosotros somos el Vietcong, ¿me cachai? Él ya es como. ¿Qué país colaboró con los Yankees? Francia, en esa guerra. Francia, Francia. Entonces, yo quiero saber tu historia con los Simpsons. ¿Cómo descubres los Simpsons y qué significan para ti? Esto es como, imagina que te estoy entrevistando, pero solamente en torno a los Simpsons. Eres como, acabáis de ganar el premio Nobel de Química, pero yo quiero saber tu relación con los Simpsons. Claro, y se puede ser un gordo nerd fracasado y ganar el Nobel. Entonces cuéntenos cómo los Simpsons influyeron en eso. Eh, Sí, yo desde chico, sabes Estoy que hablando como un muy futbolista. precozmente. Y creo que eso fue una gran irresponsabilidad de parte de mis padres, porque ¿Ya? claramente nunca fueron una serie para niños. Nunca, nunca lo fueron. Acá en Sudamérica se dio más eso. En Estados Unidos nunca fueron una serie para los niños. Pero creo que nuestra generación fue muy mal criada en eso y sí la vimos y yo los veía en Fox. Y yo los veía porque mi papá los veía. Mi papá era muy fanático de los Simpsons y los veíamos en Fox ¿Sabes qué? los domingos a Dale, entonces cuando las termine esa 8. historia, creo que, weón, ahí tocaste, me quiero ir por una tangente al tiro. No sé, Dale, dale. ni siquiera te voy a dejar terminar la historia, pero es que creo que tocaste un punto con una beta súper rica ahí, weón. Que es que te tirar, weón, te armaría la teoría de que toda nuestra generación, así como en Latinoamérica, particularmente en Chile, porque no sé cómo era la sindicación de programas en el resto de Latinoamérica, pero gracias a la Fox y gracias a esa época en que el 13 daba a los Simpsons como todo el día, básicamente, Gran época. y que lo daban como a las 2 de la tarde, lo que tú decís, que era un dibujo animado para adultos, que no era, bueno, para adultos, no era para adultos como que no había sexo explícito, weón, ni a nadie le No, llegaban pero tiros en la igual, cabeza. Pero claro. sí, como que toda nuestra generación, como que, no sé, teníamos 12. Yo me acuerdo, mi viejo me arrendaba los VHS y creía que porque era Sí. dibujo animado estaba todo bien. Pero era así, pues éramos como unos niños chicos expuestos como a chistes políticos, a sátira social. No, y lo peor es que, mira, bueno, ahí yo empiezo también a darme cuenta un poco por qué soy tan anormal. Porque eh, yo hoy día veo los capítulos te estoy hablando entre la primera y la octava temporada, una cosa La así, mejor primera y época, quinta sí. temporada, la Como mejor hasta, época. como hasta la octava, se supone ahí como el consenso de que es la era dorada. Pero yo me acuerdo que yo me reía en esa época, te estoy hablando que yo era un infante. Y yo me reía con los chistes que hoy día los veo y digo, ¿por qué mierda yo entendía eso? O sea, ¿por qué entendía ese chiste? O sea, Sí, es bueno, loco. la cosa es que yo alcancé además a ver Los Simpsons cuando los daban en horario de mayores. Onda, creo que el capítulo estreno siempre era los domingos a las 9 de la noche, u 8:30, una cosa así. Espérate, Me acuerdo perfectamente, dale. no, me acuerdo perfectamente porque ¿sabes qué serie iba antes? Que era como el telonero de Los Simpsons. El comisario Una Rex, serie que acá en Chile no le fue muy bien, pero en Estados Unidos es un clásico de la animación para adultos, Los Reyes de la Colina. muy buena. Que es del mismo weón de Beavis and Butthead. Además, que para mí es la mejor, para mí es el mejor producto, weón, de la creación humana de la historia. Es que además, bueno, Los Reyes de la Colina es también una sátira de la familia americana de clase media, pero mucho más lacónica que Los Simpsons. Sí, es O sea, mucho muchísimo más más sutil depresiva. esa serie, sí.
Entonces, claro, acá no les fue muy bien porque bueno, realmente creo que tenéis que ser un poco gringo para entender la lógica. Sí, Además, eran muy tejanos, muy... El tipo, me acuerdo, nunca se me olvida, trabajaba transportando gas propano. Sí, era sí, muy gringa la weá. sí. Y después de eso ya venían los Simpsons, como que te ablandaban con esta media hora de Reyes de la Colina y después tiraban los Simpsons. Y como dices tú, claro, existe un consenso, especialmente entre la generación de mis padres y un poco la nuestra igual, que la época de oro fue hasta la séptima temporada, octava, Claro. a todo dar. Yo soy de los que piensa que se le puede dar el beneficio a un par de temporadas más. O sea, para mí hasta la 14. O sea, mira, yo en verdad nunca he cachado nada qué capítulos van en qué temporada. No era ese tipo de fan de los Simpsons, porque creo que además de haber sido muy lo mismo para ti, esa época en que el Canal 13 daba un montón los Simpsons. Literal había, mira, esto era el itinerario de un amigo en sus vacaciones en que pasamos de segundo a tercero medio. El Sí, loco carreteaba toda la noche, se acostaba, no sé, cerca de weón, las 7 de la mañana, o 8 de la mañana, dormía hasta más o menos la hora de almuerzo, claro, típico. se despertaba, weón, daba la vuelta un rato, almorzaba y aproximadamente en 2 horas más empezaba la primera franja de Los Simpsons, que era la del 13. Me parece que empezaba como a las Sí. 6. Veía Los Simpsons el 13, de ahí se saltaba a verlo en el Fox. Creo que en total veía una cosa Claro. así como, no sé si 2 o 3 horas de Los Simpsons. Terminaba de ver Antes Los del Prime, Simpsons, siempre, claro. terminaba de ver Los Simpsons, se iba a carretear, repite proceso. Entonces, durante 3 meses, lo único que estuvo expuesto a su cerebro, weón, fue a carrete, alcohol y Simpsons. Y uno lo Sabes que ve esa ahora época, y trabaja en un banco, así que todo calza. no, que sabes que esa época, y acá nos va a ver, a nosotros nos sigue gente de la industria mediática, gente Así, de los medios. wow, Sí, no sí, nos sabía. sigue. Saludo a la gente de los Y medios, sí, de los yo espero medios que Evos. gente como Felipe Gersen vea esto porque es memorable en la historia de la televisión chilena esa época que tú estás nombrando. Loco, es que, Ese fue el sí, dale, dale. inicio de la caída de Vasco Mulián, que Vasco Mulián fue un gran, o sea, formó parte de la élite de la producción televisiva, de la programación televisiva durante años, post noventas, y ese verano, Vasco Mulián cagó, porque él tenía un término para eso, se llamaba parrilla flexible. Ya suena mal, No, ya sí, suena suena mal. como a buen término de yoga. La parrilla flexible consistía en que, qué sé yo, por ejemplo, el Canal 13 decía, ya, vamos a estrenar la típica serie veraniega, qué sé yo, con actores de telenovela reciclados, así como para ver qué tal sale. Y lo que hace normalmente un canal en cualquier parte del mundo es darle por lo menos un mes de rodaje a la serie, dependiendo de la frecuencia que tenga, si es diaria, si es semanal, si es... Dale. Felipe Gersen me corregirá si estoy equivocado, pero darle para ver si la gente responde. Vasco Mulián no. Vasco Mulián tiraba la serie para la cual había trabajado gente, digamos, o sea, había sueños involucrados en esa wea. Y bueno, si no funcionaba a los 2 días, los Simpsons. Pero así, onda, estelar, weón, un estelar de verano, onda, una producción de 2, 3 millones de dólares, Ya. puta, marcó menos de 10 puntos de rating, Los Simpsons, concha tu madre, listo, cortamos con Los Simpsons, weón. Y al día siguiente la poca gente que se había enganchado a tal programa, puta, prendía la tele y, oye, pero están dando Los Simpsons, weón. Ah, ya, Y entonces, puta, ese verano, me diría que era real porque, bueno, mucha gente como en esa época tenía la percepción de que prendíais la tele y estaban dando los Simpsons, no importa la fue hora que real, fuera. fue real, ocurrió, eso ocurrió. Y Vasco Mulián los usó como arma. Lo que pasa es que Los Simpsons tenías compradas muchas temporadas, tenías ¿Ya? los derechos de la emisión de muchas temporadas y te salía gratis pasarlo, porque además a diferencia de lo que ocurre con las producciones chilenas, no tenías que pagar los derechos de autor, pues ya estaban pagados.
No es que le tengas que mandar un cheque todos los meses a los gringos. No, po. Eh, No, y tenéis que pagar entonces, actores, no. nada, ya lo pagaste. Y Canal 13 tiene la licencia de Los Simpsons desde que nacieron. Entonces, está pagado. Y bueno, ese verano, en uno de estos programas de mierda que gracias a Dios ya no, bueno, ya no va a haber festival, así que no se van a hacer. Gracias a Dios. Estos programas festivaleros, tipo Puta, 7 weón. 8 de la noche, Ya, que Tonka Tomisic, Sergio Lago, Raquel Argandoña, y imagínate ese panel. Me acuerdo perfectamente la escena. Sentados con el mar de fondo, ya. Viña del Mar, Playa Las Salinas, creo que alguna de esas, y de repente sientan de invitado al lado de toda esta gente farandulera y un artista del festival, ponte tu Chayán, Miguel Ya. Bosé, alguien estaba ahí. Un corpóreo gigante de Homero Simpson. El Ya. mismo canal Auto fue una joya, fue un momentazo, porque el mismo canal agarrándose a sí mismo para el hueveo de lo mal que estaban. Porque de verdad fue una época negra para Canal 13 esta gestión de Mulián, que fundió la programación del 13. Y sientan a este corpóreo de Homero Simpson, que después estuvo mucho tiempo en el hall de entrada de Canal 13. Había Sí, me una acuerdo, familia weón. Simpson, así el gag del sillón, Sí. a la entrada de Canal 13. Y tú te podías sentar con los Simpsons. Bueno, a Homero lo sentaron en el onda en Viva Viña, una wea así, de invitado a Homero Simpson. Y la Raquel Argandoña weyando, diciendo que, oye, bueno, acá tenemos sentado al actor estrella del área dramática de Canal 13, el weón que básicamente sigue manteniendo vivo este canal, Homero Simpson. No, qué decadente, weón. Puta, ya, entonces era real la percepción, pero loco, a mí lo que me llama la atención es que esta weón no lo había pensado antes que empezáramos esto, pero como que weón, diste con algo clave. Para todos los que tenemos nuestra edad, quizá un año más, un año menos, weón, como que real que hubo así como que los Simpsons están parte de nuestro ADN, porque durante un año nos dieron, weón, Simpsons, pero hasta en la leche materna no salieron. Entonces yo diría, hay mucho Y como que, weón, nuestra generación tiene, yo creo, un humor en el que los Simpsons tienen, weón, una influencia no menor. Toda esa weá media absurda, media irónica, media como torpe, a rato. a la grande le puse cuca. O sea, tú le dices eso a alguien y lo va a entender o le va a sonar algo. A la grande le puse cuca. O puerco araña, el mal ataca con su telaraña. Pero eso es de Que película, además son eso cosas. ya es la decadencia. O sea, Sí, como el inicio del falta de fin o el respeto. medio del fin, digamos. Pero además que ahí hay que dar crédito también a la gente del doblaje, porque esas dos referencias que te hice fueron de doblaje. No están en la original Sí, pues el gringa. doblaje hizo hartas bueno, que había mucho, o sea, hay muchos chistes muy gringos, en serio, así que es intraducible. Que Sí, son claro como que juegos, no así tendría más o menos, sentido. como el juego, un juego de palabras que incluía como el nombre del senador que era el buen líder de la Cámara de Representantes en el 92. Es como Claro. ese, ¿cómo hacía efectivo ese chiste, weón, para el resto del mundo? Entonces lo reemplazaban por, weón, el rey de Francia, una weón así. Entonces creo que los Simpsons doblados tenían una, como un grado extra de absurdo, por eso mismo, que los weones tenían que, más o menos, que rellenar con lo primero que se les venía a la mente, todos esos chistes gringos que no funcionaban. Bueno, y mucha gente en América Latina también es de las que cree que empezó a cagar la serie cuando cambian el equipo de doblaje, que fue alrededor de la temporada 14, una cosa. Fue bien avanzado ya, y ahí cambian el equipo de doblaje por un tema económico, que no hubo acuerdo con el sindicato, hubo mucha gente que nunca se adaptó a las voces nuevas Loco, pero acá. si fue un hito. Yo me acuerdo cuando fue, no te sabría decirte el año, pero fue un momento así como que la gente se empezó a comentar, como, weón, cambiaron las voces de los Simpsons, esta weón una Ajá. mierda, onda, ya no es lo mismo. Así como que, weón, nos afectó. Y es muy loco que, weón, una serie que, o sea, fue un fenómeno mundial, pero como que al menos acá en Chile tenemos como una historia particular con los Simpsons, que como que, weón, casi creo que alguien debería hacer un documental. Y si alguien Sí, nos escucha. es muy particular la relación de... Ahora, no es única, o Espera, sea, dame un segundito, quiero hacer un disclaimer. Si alguien escucha esa idea en este podcast y lo hace, te demandaremos. Sigue. no, es que en más de un país ocurrió que los canales que compraban los derechos de los Simpsons
que hay que recordar que al comienzo de la serie 89-90 fue una apuesta, tanto para Fox, o sea, primero para Fox y después para los canales de cada país que lo fueron comprando, porque no se sabía si iba a funcionar justamente este humor gringo en América Latina. Estaba un poco el antecedente, ¿sabes de cuál? De Casado con Hijos. Antes de que se hicieran todos los remakes latinos, cuando se emitió la Claro. original, que le fue relativamente bien. Entonces pensaron, ya, puede funcionar. Y lo empiezan a comprar distintas televisoras. Acá Canal 13 desde el 89, o sea, aquí tremendo ojito. Eh, en Argentina Telefe, creo que Telefe fue la que lo emitió siempre, y en Bolivia ATV. Y se dieron situaciones locas, que, o sea, yo no... Habría que preguntarle a Matt Groening realmente qué opina de todas estas cosas. Porque, por ejemplo, cuando ATV en Bolivia dijo, ¿saben qué vamos a sacar? Un día emitieron un comunicado, así como quien emite un comunicado de cosas que no le importan a nadie en la cuenta de Twitter ¿Ya? del canal 2014, 2015, de que mañana a las 5 de la tarde ATV va a estrenar la teleserie, qué sé yo, La Punta de la Coyoma. Y la ¿Ya? gente vio, oye, pero a las 5 de la tarde es la hora de los Simpsons. No, es que los Simpsons salen de la parrilla de ATV. No. Hubo marchas. Hubo marchas en La Bueno. Paz y en Santa Cruz. Y no te hablo de 10 tipos, o sea, cientos. Unas 200, 300 personas marcharon en Bolivia para que la televisora no sacara Los Simpsons. Porque además, si esa televisora sacaba Los Simpsons, ninguna más en TV abierta quedaba con los derechos. Entonces solamente los podías ver por Fox o por Internet. En un país donde todavía hay mucha gente que no tiene ni TV cable ni Internet. Cuático, Eh, weón. Puta, qué buena anécdota. O sea, y si yo te no, es dijera, weón, delirante. en el año en que nos daban Simpson, weón, por todos lados, si hubieran hecho algo así, yo creo que no sé si, o sea, somos menos dados a manifestarnos públicamente en este lugar, pero, Es o que sea, además es surrealista, es muy macondo. O sea, van a descontinuar Los Simpsons y salir a marchar. O sea, yo lo encuentro genial. es que sí, pues, o casi como, weón, te habla de que no solo acá, que hay todo como, podría ser una especie de capítulo aparte en la historia de los Simpsons, que es como los Simpsons y Latinoamérica. Sí, prendió muy bien y yo creo que los creadores nunca se imaginaron que esto iba a pegar tan bien afuera, Ni porque a cagando. ver, hay que hacer una explicación también. Como Los Simpsons es una parodia de la sociedad yankee, o nació siéndolo así al menos, hoy día son cualquier cosa. Eh, No, hoy día es como una película para, de Buñuel, sí. sí, no, ya vamos a Animada en hablar Corea. de qué pasó. Eh, pero para exportarlos a muchas zonas del mundo hubo que hacer adaptaciones más o menos significativas. O sea, adaptaciones de trama incluso. Por ejemplo, esto es un dato freak, Ujú. en muchos países árabes se emiten Los Simpsons, ¿Ya? pero se emiten con la siguiente salvedad, están editados. O sea, por ejemplo, no van a la iglesia, ¿Ya? se cortan esas escenas, o se hacen pasar como que fueron a la mezquita. Eh, el Islam, el Islam ortodoxo practicante, prohíbe el alcohol. Bueno, Bueno, eso ya es un problema para una serie como Los Simpsons, donde Homero se pasa la mitad del capítulo bebiendo. eso te iba a Ya, o decir, sea, Moe no existe en el en bar de esto. Moe sirven gaseosa. O sea, ya hay un montón de tramas que no puedes explicar bien, te quedan muy mal. Por ejemplo, ese capítulo, qué sé yo, cuando van a Nueva York y Barney, y todo nace porque Barney curado toma el auto de Homero y se va a la mierda. Ya, yo no sé cómo habrán presentado ese capítulo en Kuwait, no tengo idea. Entonces, claro, pero en América Latina no hubo que hacer mucho cambio, salvo algunas cosas de chistes, de traducciones, pero en general son bastante fieles al guión original. Estoy tratando de acordarme algunos otros problemas que haya tenido Los Simpsons en cuanto a choques, entre comillas, culturales. Yo me acuerdo que el capítulo de los australianos, bueno, los australianos son australianos, les enojó mucho.
Me acuerdo de hubo cierta polémica porque de verdad que los australianos son gente muy, muy orgullosa, muy Es nacionalista, que, y bueno, para la mira, gente que no ha visto ese capítulo, los yo, deja muy eso te mal. iba a decir, yo he conocido un par de australianos y son, sí, les gusta su país, pero locos que los Simpsons, weón, los usó de trapo para, weón, trapear el piso. Los dejó como una buena el primer ministro que estaba flotando como en un lago, que el resto vivía entre los chanchos, que eran alcohólicos, weón. ¿No? O sea, Y que eran idiotas, sí, idiotas, o sea, idiotas de tonto al culo, o sea, sí, cayó muy mal, cayó muy mal. No fue bien es, recibido ese es capítulo. un El gran otro que no episodio en fue todo bien caso. recibido fue el de Brasil, en su minuto. Pero ese es muchísimo más nuevo, que el de Australia es Pero clásico ni igual. tanto, ni tanto. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos fresco en la memoria, pero ese fue del gobierno de Fernando. Estaba Fernando Enrique Cardoso en Brasil, de presidente. O sea, puede haber sido a comienzos de los 2000, fines de los 90. Ya. Eh, el tema es que no les gustó que transmitieran la imagen de que Brasil era un país donde tú te bajabas del aeropuerto y te estaban secuestrando, cosa que en realidad ocurría, pero a los brasileros no les gustó que lo mostraran. Eh, claro, aparecían además monos en la calle y La el famosa capítulo escena estaba... del, me estoy quemando, pero estoy bailando. Y además que ese capítulo estaba ambientado en Río, ¿Ya? ni siquiera en Manaus, o sea, no había ninguna posibilidad de encontrarte un mono en la calle, pero ya, licencia creativa, es como finalmente es como el gringo promedio ve el lugar donde se Sí. van estos hueones. Ahí, Lo tienen que entender sí, así. tocaste una wea súper buena. Es como que podríais decir que todos los capítulos de viajes de los Simpsons son como un meta comentario sobre los prejuicios de los gringos hacia el resto del mundo. Como que Obvio. de eso se alimentan. Es como que un poco podría hacer casi la tesis de que lo que uno está viendo es la percepción de Homero, que es lo que nota un Sí. yankee, como de pueblo chico. Porque de hecho, además, Lisa siempre es la que hace el contrapunto en los viajes, Sí, que es como la que mete el contrapunto cultural y quiere ir a visitar las huevadas, y cuando van a Japón. se te iba a eh, decir, ese es otro muy bueno. es muy bueno. O O sea, sea, para el mí, yo creo de, que es un orgullo que tu país salga en Los Simpsons, que sí, hagan un ojalá, capítulo del país. ojalá vinieran a Chile. Lo único que hay, creo, es esa referencia que muestran como que Hitler se vino a vivir acá después de la guerra. Pero además, mira, esa referencia, lamentablemente para los chilenos, es un poco confusa. Que mezclaron Si tú te, Argentina con Chile. Eso hay, como que Sí, hicieron, mezclan hicieron Buenos dos Aires con uno. y eso fue a raíz de ese mito urbano de que Hitler se refugió en Las Condes. Entonces Las crearon, Condes. sale una cosa rarísima. Pero en la factura de teléfono de Bart, cuando lo retan por haberse gastado la plata en Sí. llamadas, aparece Santiago de Chile. Así que, correspondiente a Hitler. Hay una referencia también. A ver, Chile aparece mencionado, Argentina aparece mencionada también, Bolivia aparece mencionada. Perú sale cuando van a Machu Picchu, pero también es como es un secundario, no es los países donde han ido y han hecho un capítulo centrado en el país, que insisto, para mí eso es como un honor. Brasil, Brasil dos veces, Brasil, Australia, Japón. este, Inglaterra, Japón, China. Estoy China. tratando de acordarme otro. A México habrán ido alguna vez, creo que Sí. también como por encima, pero van. E Italia. Italia. Ah, ¿Verdad? De bueno, y la Francia. vendetta. Sí, sí, sí. ¿Alemania nunca han ido? Alemania, Alemania creo que no. Alemania no recuerdo en este minuto, no recuerdo. Puede ser, pero no Y recuerdo. ahí sí que tenía estereotipos para aprovechar, pues, man. Claro, ¿no? O sea, un Claro. montón. Eh, y bueno, estoy acordándome en el camino de... Hubo un capítulo de Los Simpsons que estuvo prohibido, o sea, no prohibido oficialmente por ley, pero Telefe lo sacó del aire. ¿Ya? Fue un capítulo de una de estas temporadas ya decadentes, Ujú. donde están en el bar de Moe y empiezan a hablar, no recuerdo a raíz de qué era, pero empiezan a hablar como de los dictadores. Y ahí Lenny dice
algo así como a mi abuela Stalin la mandó a un campo de concentración. Y, y Carr, el afroamericano, le responde algo así como, echo de menos los tiempos de Perón, él sí que te hacía desaparecer. Y Sí, su sí. esposa era Madonna. Ahí mezclaron dos o tres cosas. Ya, Pero es un gran después chiste explicaron porque que también lo que decíamos antes, es claramente la perspectiva de un gringo ignorante que mezcló así, bueno, la película de Vita y lo poco que entiende de Argentina. no, y además dejaron la grande, no solo por el choque diplomático de meterte con la figura de Perón, sino que se abrió todo un debate en Argentina a raíz de los Simpsons de si las violaciones a los derechos humanos, porque siempre se habla en Argentina de las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras, Claro. pero poco se habla de que hubo violaciones flagrantes a los derechos humanos durante los gobiernos peronistas. Entonces se abrió todo un debate de si también se había hecho una revisión histórica de la labor de, o sea, no estamos metiendo en historia argentina, pero durante el gobierno de Isabelita, una vez que Perón se muere y queda la mujer la segunda mujer en el poder, Ujú. eh, es ahí cuando se inicia la triple A de López Rega, la Alianza Anticomunista Argentina, que efectivamente hizo desaparecer gente. Eh, entonces se armó todo un debate, los peronistas pidieron que Telefe descontinuara la serie completa, eh, finalmente se cortó por lo sano y se quitó el capítulo digamos, La parrilla flexible. de la barrilla flexible del el Vasco Mulián porteño, sacó ese capítulo, Sí. pero eh, claro, ahí mezclaron, como decías tú, o sea, mezclaron Videla, porque después la gente, los guionistas dijeron que en el fondo fue un error, se referían al proceso de reorganización nacional, que fue la dictadura, la última, no a ¿Ya? Perón, pero bueno, Claro, pero salió Perón es mal. como, o sea, si vivís afuera y algo sabís de la historia de Argentina y he escuchado el nombre Perón, No saben, probablemente, no creo no, que pero sepan, de verdad. probablemente porque es como el papel que interpretó Madonna, fuera de huevo. Claro, bueno, ahora también concordemos que esa película también es bastante inexacta. O sea, el, el Che Guevara nunca fue Antonio Banderas, tampoco nunca estuvo con Perón en la. O sea, hay muchas inexactitudes. Bueno, loco, para las películas biográficas sobre su propia historia son inexactos los yankees. Imagínate lo poco que se preocupan de la exactitud cuando se trata, bueno, de la historia de Argentina. Nada, Para ellos es nada. como Maradona y puta, la lana para Benetton. Eso es, en caso de Inglaterra, pero same shit, different name. Es el Bueno, y imperio. estaba pensando también, claro, tú mencionaste ya el final. Sí, podríamos, yo creo que calificarlo claramente como el final. Alguien por ahí incluso se nos va a enojar y nos va a decir qué final, ya venían muertos, pero para la época de la película, que fue, si no me equivoco, el 2007, y que fue como el epítome ya o sea, fue el epílogo final de esto. Mucha gente, yo me acuerdo también, mucha gente pensó que ese iba a ser el final de la serie. Mucha gente pensó que la película iba a venir como a poner o el cierre definitivo o que iba a ser el comienzo de una temporada final. Pero esta gente, de una forma increíble, lo que hace La Plata, lo ha Claro. alargado y lo ha alargado y lo ha alargado y lo ha alargado. Y hubo una época, sí, ya estoy hablando 15 años atrás, donde todos los años se decía que los Simpsons terminaban. Eh, Finalmente no terminó nunca. Se les murieron actores en el camino, actores importantes, o sea, y aún así han seguido sacando y siguen y siguen y siguen. O sea, y cada vez Pero más recurriendo a tácticas de marketing más desesperadas. ¿Te acuerdas? Como hace 1 o 2 años que dijeron en la próxima temporada va a morir un personaje fundamental y todos como, bueno, onda, sí, se y va a morir era. Willy, se va a morir Moe, y era como el papá de Krusty, y era como, bueno, ese weón hace 8 temporadas que no aparecía. Y sí, claro, estaba también o el divorcio de Homero con Marge, que iba a ser un Claro. divorcio definitivo. Eh, o sea, yo voy a ser totalmente honesto con nuestra audiencia. No los veo. O sea, veo los capítulos viejos. Viejo Uy, me refiero hasta el 2000,
2008, ponle. Allá igual veis harto. O sea, O sea, últimamente no he visto. tú ya veis los que están con animación digital, que para mí eso siempre, como que Sí, me calza sí. mucho que cuando un capítulo que está con animación digital de Los Simpsons, llego esta weá a ser una mierda. Es como, mientras más No, o feos sea, se vean, el dibujo, llego mejor el contenido. Es un poco mi criterio. no, mira, yo soy un fiel heterodoxo y muy de mierda. Es una discusión además que tengo permanentemente con mis amigos de acá que son fanáticos. ¿Ya? Yo soy de los que cree que, yo soy de los que no idealiza las primeras temporadas. O sea, para mí, esta es una opinión absolutamente personal y en el mundo Simpson paso constantemente como ignorante por esto, pero para mi gusto muy personal, para mi tripa, las temporadas son buenas, pero no me gusta lo, son muy, todavía las encuentro muy empaquetadas. O sea, me falta ese gustillo absurdo que le van poniendo después, pero que evidentemente después se le pasó la mano. O sea, a mí a lo que voy es que soy demócrata cristiano para esta wea. No me gusta ni el Ya. Homero working class gringo como una mala imitación de Al Bundy, pero tampoco me gusta ya el Homero con daño cerebral permanente. O Te cacho. sea, justamente a mí me gusta ese Homero de las temporadas 6, 7, 8, 9, ya cuando hacen los viajes y se tiran los chistes. Eso me gusta. Pero hay que recordar, como decías tú hace un rato, que las primeras temporadas de Los Simpsons tenían, o sea, los capítulos para empezar tenían una trama y era bastante lineal. O sea, Sí, po. eh, era una sitcom animada. No tenían muchos elementos del absurdo de los dibujos animados, que eso es una añadidura posterior. De hecho, incluso, mira, te haría el análisis de que los primeros, que ahí estoy de acuerdo, las primeras temporadas son un poco morales a rato, como que tenían que terminar como con una nota así media como de Casi familia. una lección. Sí, sí, eran casi como una especie de fábula y como que te haría el análisis de que esas temporadas tenían estructura como de serie tradicional gringa, cuando la época que tú decís, que es como cuando empieza el absurdo, pero aún no se vuelve como el dada. Claro. La estructura misma de los capítulos te diría que cambió hacia una estructura como de especie, no sé si estructura de chiste o estructura, caché, como de comedia en el sentido de que eran como, ¿te acordás que los capítulos así, temporada 6 por ahí, partían como con una trama, pero eran puras como Sí, tramas que se iban dando como dentro de otras? Cuando el sí, capítulo sí, partía sí. con Homero tuvo un problema por X o Y razón, esa wea después saltaba a que solucionando ese problema conoció un tipo que se metía a la familia y eso hacía Sí, que Lisa... Entonces era todo el rato una especie así como de... ¿Cachai que en la comedia gringa hay un término que se dice como a hat on a hat? sí, sí. Que es cuando tenéis como un chiste que esconde otro chiste adentro. Exactamente, una mamushka de comedia, claro. Claro, que es como se supone que es lo más alto que podéis apuntar con un chiste, ¿cachai? Que es cuando un chiste tiene como varios niveles de Claro, que lo significado. mismo en inglés, claro, dice funciona a varios niveles, muchos niveles, claro. Y eso yo siento que empezó a pasar, los locos dejaron esa estructura como de que partan en un punto A y terminan en un punto B, y era un poco como, podría ser el caso de que empezaron a estructurar los capítulos en torno a los chistes, más que antes, que era como tenemos la historia del capítulo y lo llenamos de chistes. Como que deben Sí, haber estado escribiendo y dicho como esta guasta chistosa, esta guasta chistosa. Eran un montón de chistes como excelentes y dados por una trama que ya era de una flexibilidad así, weón, espectacular. es que mira, me estoy tratando de acordar realmente cómo fueron las primeras temporadas que son con las que uno tiene quizá, salvo que sea fanático, Escucha, voy a que las correr tiene la menos web. frescas, porque estamos hablando de hace 25 años atrás, 20 años atrás. 6 horas Si uno luz. se pone, por ahí incluso estoy mirando fuera del tiesto porque quizás ni siquiera es de las primeras temporadas, pero yo me acuerdo, por ejemplo, el capítulo en que para una Navidad Bart roba un videojuego en la tienda y lo sorprenden y Marge como que se decepciona y a lo que ¿Ese no es decías el tú, que al primero? final tenía que tener como una moralina. Sí, creo que es el ¿Cómo? primero, sí, creo, y ese es el donde encuentran al perro, ¿o no? No, 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 Porque no, ese no, no, no. es el primero primero. No, sí, es el primero. No, entonces debe ser de la segunda o tercera temporada. Entonces, claro, al final el capítulo giraba en torno a que Marge estaba decepcionada de Bart
porque robaba el videojuego en la tienda. Ujú. Entonces, claro, si eso lo pones en el año 92, funciona. Pero que día que un hijo te robe un juego en la tienda, o sea, lo vas a retar, ya, o sea, con esto no estoy tratando de banalizar el robo, pero, oye, hemos visto tanta cosa en estos años que ya que se roba un juego de video, No, ya le vaya a enseñar que robar está mal, oye, la otra opción es que también que el cabro te llegue fumando pasta base, o sea, no. no, claro, incluso si ni siquiera con compararlo con la realidad actual, si lo pensáis como con la realidad de los Simpsons mismos, es como loco, que ya hay, o sea, porque ya están repitiendo tramas, todo eso. Si hubiera en la actualidad un capítulo que lo que queréis lograr es que Marge está decepcionada de Bart, lo que No, ocurriría es que como que weón, Bart está fomentando el terrorismo internacional, ¿cachai? Se unió a una bueno, célula terrorista Bart islámica, después se ¿cachai? casa o intenta casarse, ¿te acuerdas? Con una chica que él pensaba que había dejado embarazada, pero claro, que después la mina le decía como, ¿cómo crees que me embarazaste? Si no, no. Y él responde como, pero es que nos tomamos de las manos, ¿no? Así como, de verdad tienes 8 años o 10, no me acuerdo cuánto tienes. Y claro, de a poco han ido también, la misma serie ha ido subiendo pero esto lo tomo como decía el argentino, el amigo este, que deberíamos nombrarlo, darle crédito, ya que estamos nombrándolo Loco, tiene tanto, millones pero de views, no los necesita. te lo resumo, O sea, que me resume cae muy bien, bien. pero créeme que el loco no nos necesita. O sea, ese mismo video de los Simpsons No, tiene nosotros 7. lo necesitamos a él. Bueno, totalmente. Sí, de hecho, es Nosotros lo como... necesitamos al chabón. Y el chabón este, claro, lo resume muy bien diciendo, los Simpson hicieron escuela, digamos. O sea, los Simpsons son Bielsa. Claro. Pero después vino Guardiola, vino el mismo Sampaoli, o sea, vino otros que quizás con la misma receta le cambiaron una cosita y fueron rompiendo el molde y superaron al maestro, como dice. Me refiero a South Park, Padre de Familia. A mí en lo personal, y esto porque también soy un mamonazo, insisto, esto es algo muy personal, ninguna de esas series me gusta ni me llena tanto como Los Simpsons. O O sea, sea, yo te me he diría, reído, pero no. Padre de Familia a mí siempre me ha parecido, weón, la copia taiwanesa. Es como tiene momentos chistosos, pero no es ni cerca de como de lo ingenioso que son los Simpsons. Nunca, ni Y los los mejores mismos Simpsons capítulos de después Padre se Familia. reían de que, claro, cuando después estrenaron los mismos creadores de Padre de Familia otra serie, American Guy, creo que se llama, American Dad, American Dad, sí. American Dad. Y claro, le ponían ahí la copia de la copia. Porque ya efectivamente era la copia de la copia, o sea, eh, Sí, pero porque Padre de sí, o sea, Familia sí te pone. tenía, claro, tenía esa weá de que, no sé, yo encuentro que cuando, la señal cuando tenéis un producto, ¿cachai? Como producto de una creatividad, ¿me cachai? Algo original, sea una novela, una serie, una película, cuando te das cuenta que depende de un como truquito, de lo que dicen los gringos, un gimmick, ¿cachai? Como que, qué sé yo, se agarra una novela y te dice, está escrita de atrás hacia adelante, probablemente es porque la historia, el contenido de fondo es muy malo y lo estáis Mm, maquillando. ¿Me cacháis? Como sí. que cuando tenéis un buen guión no necesitáis truquitos. Y eso eran los Y ahora, Simpsons. lo que mucha gente dice, y yo les encuentro razón, que sí, puede ser que muchos piensen que los aprendices superaron al maestro, pero ninguna de esas series podría haber llegado a ser lo que fue si a los Simpsons no les hubiese ido bien. Claro. Eh, bueno, así como los Simpsons creo yo que también son deudores de series como justamente Casado con Hijos o de esa sitcom que empezó más que la sitcom tradicional que se reía de situaciones cotidianas, esa sitcom que se empezó a burlar de la sociedad norteamericana misma y de la familia tradicional americana y lo empezó a ridiculizar. De ahí vienen los Simpsons. Entonces, eh, yo creo, ahora, para mí sigue siendo una interrogante y volvemos al inicio, el por qué le fue tan bien afuera. Para mí sigue siendo un interrogante, porque Porque sí, se tú puedes tradujo decir también. que, sí, pero tú puedes decir, no sé, por ejemplo, tiene un humor que es universal, hasta por ahí. No tanto. Sí, es loco, weón. Yo Es creo que que hasta mira, por ahí. dale.
Cacha que, bueno, ahí sí ya queréis tirar, o sea, no es investigarlo muy profundo lo que voy a decir, pero siento que hay en muchos como productos de creatividad hay una especie de como patrón que se repite, que es que cuando lográis un nivel, como cuando creáis algo muy original, con un nivel de producción muy bueno, es como que es inevitable que tenga éxito. Y yo siempre uso de ejemplo a Pink Floyd, ¿me cachai? Que no Sí, puede ser más anticomercial, ¿me cachai? La propuesta, pues, como de discos, ¿cachai? De un montón de temas larguísimos, de repente con pasajes instrumentales de muy 15 minutos. experimental. No es, ¿cachai? Es la contra receta para el éxito comercial, pero los buenos son una de las bandas que más ha vendido en la historia del Dark Side of the Moon. Creo que, así como anda por ahí, creo que es el disco que estuvo más tiempo el número uno en los rankings de venta en la Sí. historia. Y si tú no supieras que es Pink Floyd, y yo te digo, mira, vaya a escuchar una de las bandas más superventas de la historia y te lo pongo, me decís, esta wea, Oiga, pues sí es como una frasecita de guitarra repetida durante 15 minutos con una batería, weón, de 2 octavos. Entonces creo que hay una wea bueno, similar con los Simpsons. Es como, weón, lo hicieron tan bien, le dieron tan con el palo al gato que la wea como que rompió las barreras, ¿no? tenéis harta razón porque especialmente los más chicos no van a tener ni idea probablemente, pero los Simpsons parten como una sección en un programa cómico tipo Saturday Night Live, ¿no? Era el show de, no recuerdo el Una wea nombre que del, nadie veía. Tracy Ullman, creo que era. creo que sí, creo que Parece. sí. Típico programa como los viernes, los sábados. Sí. Ya. Y eh, para empezar, ¿por qué son amarillos? El mismo Matt Groening cuenta la historia. Nunca iban a ser amarillos. Fue por un error de que el animador, el que hacía la edición final, tomó los bocetos de Groening en bruto y pensó que estaban listos. Y él los había hecho amarillos, pero no iban a ser amarillos. Y si tú ves los primeros cortos de Los Simpsons, el dibujo, los trazos son grotescos. Son grotescos. Y eso es Sí, porque po. en los primeros capítulos salieron de una tanda que se animó en bruto, justamente por este error de imprenta, digamos, pero no iban a ser así. Y así todo pegó. Porque la gente de repente se encuentra con esto, prende la tele y se encuentra con unos monos horrendos, porque eran horrendos, Sí. eh, con un papá que hablaba como así, porque además las voces también eran bastante más exageradas al comienzo, en inglés al menos. Y entonces, y pegó, y de repente incluso se terminó comiendo al Al show programa del que era parte, sí. del que partieron, que terminó, no me acuerdo si 1 o 2 años después terminó. Eh, en cambio, los Simpsons, bueno, siguen hasta el día de hoy. Sé que ahí, mira, ahí me acordaste un dato bien interesante que leí. Hay un artículo en La Raja, que es de la Vanity Fair. No me acuerdo el nombre del autor, pero se llama algo así como La historia familiar de los Simpsons. Ponte tú, si uno pones eso, pones Vanity Fair, The Simpsons, toda. Y es como sobre la historia y tiene entrevistado a todos los buenos que estuvieron, trabajaron ahí, desde así los ejecutivos de la Fox, los primeros productores, los primeros guionistas, todo. Y termina con un dato muy loco, que dicen que hicieron una encuesta de qué es lo que le gusta, como a la mayoría de gente, donde les preguntaron, ¿le gustan los Simpsons? Y a los que decían sí, le preguntaron, ¿qué le gusta a los Simpsons? Y las respuestas que más como números tuvieron, y por muchísimo, de por qué le gustaban tanto a la gente, dijeron que le gustaban encontraban graciosos los colores, encontraban gracioso que Homero se pegara en la cabeza con frecuencia. Entonces, ¿me cacháis? Todo lo que uno le gusta de los Simpsons, todo lo que uno aprecia de los Simpsons, no es el atractivo para la gran mayoría de los fanáticos de los Simpsons. O Entonces, sea, claro, la como, mayoría quiere ver a Homero diciendo ¡No! Ay, sí, listo. exactamente. Entonces, volviendo al punto que tenía antes, siento que también hay una cosa ahí de que lo lograron un producto que le daban el gusto a una cantidad enorme, ¿cachai? De público que podía incluir gente que solo le parece chistoso que el buen se pegue en la cabeza, o alguien que necesita como la estimulación más como, weón, compleja, por decirlo de una manera elegante, weón, y que se va a reír con los chistes más sociopolíticos, con las parodias y todo eso. Entonces, como que tenéis hacia todo el segmento de una persona que podría ver una serie de comedia representado, le dais algo a todo. Entonces, es como un menú completo, al fin de cuentas. Bueno, y los personajes.
que también han ido evolucionando, o en el caso de varios, involucionando Involucionando, sí. con la trama. Bueno, el caso más típico creo que no hay que ni para qué tocarlo porque pasa a ser una novedad, que es el de Homero, que ya lo mencionamos, hace una curva de campana y termina Sí. allá. Pero, por ejemplo, si ves las primeras temporadas, Waylon Smithers no era marico, puto, gay, lo que se quiera, no era Ya. el lazariño del señor Burns, era un funcionario de confianza, digamos, era la mano derecha, era como una espinita, pero después lo giraron y terminaron creando esta adoración homoerótica hacia su jefe. Lo mismo estoy pensando, por ejemplo, en el mismo Moe también, que nunca al comienzo se hace mucha alusión a su mal aspecto físico, ni a su mal olor, y después ya lo terminan convirtiendo en un engendro. Sí, pues Eh, antes era miserable nomás y tenía siempre como un negocio medio trucho por debajo. Tenía esa... claro, era como un garqueta, así, Sí, pero bien, incluso bien, como rudo, y después lo terminaron convirtiendo en un ser miserable. El Doctor Hibbert, eh, Bob Patiño ha tenido unos giros impresionantes. O sea, sí. de- y, pero claro, han hecho evolucionar o involucionar a los personajes a medida que también la serie ha cambiado de tono. Eh, Ahí también está el gran debate cuándo, de cuándo todo se empezó a ir a la mierda. Porque está la gran discusión de, por ejemplo, si fue en ese capítulo de cuando descubren que el La identidad de director Skinner. Skinner no era Mm. Skinner. Yo creo que eso es absolutamente mear fuera del tiesto. Yo creo Yo me que no acuerdo de tiene ese nada capítulo, que ver era con muy el... chistoso y tiene la famosa escena del Viernes de Sombra, que es como uno de los memes Sí, más que es un chiste, o sea, pero es un que chiste que pudo trascendió. funcionar bien en cualquier otro capítulo. Sí, A mí en lo personal no me gusta ese capítulo porque justamente creo que le mete una es polémica rebuscado. innecesaria. Yo creo que estuvo de más, pero no, en ningún caso es la debacle de la serie. O sea, porque además estarías diciendo que, oye, de los 30 años que esto lleva en pantalla, 20 han sido de sobra. Yo creo que Claro. no. Pero, Mira, yo me acuerdo que, pero. así como, puta, yo te puedo decir cuando yo la dejé de ver, como, ¿te acordáis cuando llegaron, anunciaron que era el capítulo 300? Iba, iban a Sí, traer a Tony Hawk de como artista invitado y no sé qué, sí. y en el preview salía como Mero haciendo especie de una batalla de skate con Tony Hawk en el aire. Ahí yo fue como, pero esta wea parece Dragon Ball Z, weón, Oye, ya, y esto chao. fue hace años. Sí, pues, Años. Sí, sí. No, yo aguanté más, pero yo llegó un punto en que honestamente lo dejé de entender. No, hoy día, mira, hoy día no sé en qué están, honestamente. Pero si pongo Fox y veo un capítulo de estreno, muy probablemente no lo voy a entender. Y pasa, aquí también, bueno, esto es televisión. O sea, si tú quieres ganar plata, tienes que estar acorde con los tiempos y vas a ganar plata. A mí me ha comentado gente, tendría que comprobarlo, me ha comentado gente que dice que los nuevos capítulos tienen una mejor recepción en gente más joven, sub 20. ya. O sea que probablemente si a mis hermanos de 17 16 años les muestro un capítulo de los nuevos, quizá lo van a entender mejor que yo. Porque además no tienen el prejuicio de que es malo, de que los Simpsons son malos, de que los No tienen Simpsons el bajaron punto de calidad, y no comparación. tienen el antecedente de los anteriores. Claro, no tienen un punto de comparación y, y no fueron educados tampoco en un humor tan noventero. O sea, mira, es como lo que me decía un amigo. Acá en Chile, la adaptación de Casado con Hijos, la chilena, Ujú. le fue muy bien. Así como en Argentina, la adaptación argentina con Franchella la rompió también, le fue muy bien. Chela, weón. Y eso es porque tomaron un humor ochentero, noventero, y lo adaptaron e hicieron un buen casting local. Entonces, a muchos de nosotros vemos los capítulos y nos sigue dando risa. Pero si eso se lo muestras a alguien de 15 o incluso de 20, hay muchas cosas que no va a entender, o que va a encontrar de mal gusto, o que va a encontrar machista, o que va a Claro. encontrar racista, o que va a encontrar, o que no le van a hacer
no le van a hacer sentido porque no va a entender el contexto. Es lo que nos pasa a nosotros quizás si vemos un programa de humor de los 60 quizás, quitando, qué sé yo, a los grandes cracks del humor, que eso siempre van a tener Bueno, ahí público. igual Pero tocaste con una hueá divertida, que eso ya es como bueno para discutirlo en una hora entera más, y ya llevamos un buen rato, así yo diría que sí, vayamos acercándonos al cierre. sí, al cierre. Pero también escuché así como para bueno, dejar la pelota tirada, de que también hay una cosa que como que las generaciones más jóvenes están empezando a irse a un humor más así como absurdo, pero realmente absurdo, ¿cachai? Por eso, ¿cachai? Tú querís, te lleváis bien con esa red social, como que, weón, TikTok es puros como bailecitos, chistes así, súper como, en que como que nadie sale Mm. herido, ¿me cachai? Nosotros No, como que hay de no... todo. Hay de todo, hay de todo. O sea, lo que pasa es que también hay muchos de nosotros que estamos invadiendo esa red social, entonces como cada vez somos más también la vamos contaminando. Bueno, pero Pero, es o como cuando sea, yo te llegaron puedo los decir cincuentones a Facebook. yo te puedo decir con conocimiento de causa que está llenísimo de haters y de gente que te pone a mí, guatón culeado es lo más suave que me han escrito. Hoy día en la mañana, de hecho, uno me escribió una cosa que yo encontré genial, que no lo borré ni lo bloqueé, porque lo encontré guatón pasado a semen. Yo no sé cómo tomarme eso, porque yo no sé si me estás insultando, si me encontraste rico o si me estás haciendo una proposición. No sé cómo tomarme eso. Ya, mira, está Entonces, bien, y por favor, mándamelo para compartirlo en nuestro Instagram oficial, pero... es que Perdón, weón, es que me desviaste totalmente del tema, pues, weón, no me voy. no, pero es que Estamos esto hablando grafica de también los... el estado de cómo está el humor, las redes y la forma de relacionarse. Yo ¿A quería alguien le da discutir, risa decirte guatón pasado a semen? loco, yo quería discutir la actualidad de la comedia y tú empezaste a hablar de ti. ¿Cómo es esto? Es que, no, pero es que, a Qué ver, desastre. la comedia, por ejemplo, en TikTok te encuentras mucho humor. Sí, hay bastante de ese humor blandengue que tú dices. No sé cómo, mira, así al trote, no sé bien cómo caracterizártelo de una manera más o menos explícita, Un humor blanco, como se pero dice, que sí, puede ser es muy como bueno, una reconversión millennial del humor blanco, porque ponte centennial ya. tú, el humor blanco no Eh, tiene nada de malo por sí mismo. No sé, Lelutier son muy humor blanco y son espectaculares. y son geniales, Sí, pero también hay humor blanco que es patéticamente, es es cuando es estúpido. seguro, sí. Eso es, Bueno, bueno, acá y hay que, mucho de eso. claro, Hay yo mucho, escucho por el... ejemplo, de este humor de Uy, usar audios de películas, audios o canciones, y, por ejemplo, llevarlo a temáticas como, no sé, lo mal que se llevan los chilenos con todos los latinoamericanos. Entonces tomas un audio de una película donde hay una situación en que como, no, yo me llevo mal con este, entonces sí, lo odiamos y hacen la caracterización, ¿me entienden? No, no sé si se entiende bien la idea, pero no, hay pero mucho bueno, de eso, hay mucha mina también. Esta es para otra discusión, pero hay, por ejemplo, está de moda en TikTok, hay cada cosa de moda. Me gusta esto porque es como la sección como de Nacho nos trae la actualidad de lo que hay en esa red de mierda. no la Mira, caracterizaría hay así mucha mina. específicamente, pero bueno, Mira, está de ya. moda Yo usaría otras una palabras, cosa que ya. se llama Draculeo. Draculeo, así como de Drácula y culeo, Draculeo. Yo principio pensé que estaba diciendo teculeo. Y dije, pero oye, yo voy a decirle inmediatamente a mis hermanos que se salgan de acá porque esto ya es explícito. Porque yo lo que veía era una adolescente, pues son adolescentes, en paños menores, moviendo sus presas y de fondo es la canción esta de Dragon Ball Z, Ya. pero adaptada, no sé quién mierda la habrá adaptado, probablemente un rapero puertorriqueño, con ¿Quién más? respeto para los boricuas, y le puso, y le decía, Draculeo, si alguien que ve esto tiene un fan, porque dudo que la gente que entiende esto vea esto, pero si alguien que ve esto tiene un familiar, alguien que pueda explicarnos
¿de qué va esto? Que nos haga llegar, porque yo no entiendo, o sea, más allá de la sobreerotización, yo no entiendo qué utilidad puede tener esto. Y son los códigos que usan los chicos ahora. Me estoy poniendo como mi vieja, así como es lo que Sí, está de moda sí, ahora estos entre las drogas, jóvenes ¿no? Estos libidinosos. jóvenes desinhibidos. Pero mira, está de moda que ponen, por ejemplo, una adolescente que se sabe rica o un adolescente que se sabe rico, se sabe escultural y pone como si muestro la poronga, los panas me dan 500.000 likes. Y le dan 500.000 likes. Y muestra la poronga. Estoy exagerando. Pero cosas así como, ya, si los panas me dan 1.000 likes, yo me subo una foto en pelota, desnudo, mostrando solo con una estrellita en el paquete. Y Ya, lo pero hacen. eso, Y tienen 1.000 likes, dos eso mil likes. técnicamente no es contenido, eso es una especie así como de ir a pescar seguidores, nomás, ¿cachai? Hay todo un debate en torno a qué es ser hoy un creador de contenido en redes. Hay gente que dice que eso es crear contenido. A ver, no estamos saliendo totalmente del tema, pero creo que es Sí, no, y una dije, conversación necesaria. vamos cerrando, y tú fue como, bueno, este es el Y momento en vamos que lanzo mi, abriendo. sí, este es el momento en que empiezo mi monólogo de 40 minutos, ¿ya? A ver, Lucas, mira, yo tengo amigos que creen, entre ellos otro que se llama Lucas, igual que tú, ¿Ya? Saludos, eh, tocayo. que creen que una loca, una mina rica, subiendo una foto enfocando su orto, su ojete, bien trabajado, lo que tú quieras, vestida de tenista, por ejemplo, le gusta jugar al tenis. Cosas que no tienen ninguna relación entre sí. No te esfuerces por entender lo que estoy caracterizando. No lo estoy haciendo, Y que ¿ya? pone una frase abajo que dice, ya es mitad de semana, fuerza para todos. Y ella en pelota casi, o sea, o con la malla en la concha, no sé, porque ya es explícito. ¿Ya? Eso es crear contenido. Eso es crear contenido. Eso es contenido. O sea, la mina con algo ajustado, una pelota de algo, o un palo de hockey, y que pone abajo, la vida es como tú te la tomes. Ya, eso es crear contenido. Ya, frases como de Yo taza. con esto no estoy diciendo, es que a ver, yo no estoy diciendo con esto que a esa gente haya que mandarle a un campo de concentración o que hay que prohibirles que hagan eso, que hagan lo que quieran. Pero estoy diciendo que si como sociedad ya creemos que eso es crear algo, eso no es crear algo, es una mina rica que está subiendo eso porque sabe que le da rédito, pero no está creando nada. Bueno, pero o sea, eso siempre podría ser el caso de que existe una infinidad de películas que pasaban por drama o por películas serias, pero que estaban pensadas básicamente para poner a como los actores minos de la época en pelota. O sea, en los 80 y 90 había todo. Ahora uno ya no los ve tanto, pero tenía siempre ese tipo de películas, tipo, no sé, había unas buenas como Bajo Instinto, que eran salvadas Un como par, claro. por buenas actuaciones, pero esa que se llama como 8 semanas y media, creo también, que fue como Uf, básicamente sí. este weón, ¿cómo se llama? El... 9 semanas y media era. Ese, Kim Basinger, el otro weón que no me acuerdo cómo se llama, Se me era fue igual, como, sí. los dos Robert están de Redford, moda. no. No, Redford, puta, tenía como 60 años en esa época, weón. Pero bueno, los dos weones están minos de la época, ya, pongamos a los weones culeando para que, weón, y para vender tickets. Pero salvo esas excepciones, hoy en día estas cosas son valorizadas, o mal valorizadas, mejor dicho, como lo que son. ¡Mierda! Entonces, bueno, pasa con todo en realidad. Pasa con la música también, pasa con las películas. Sí, Ahora bueno. sí, ya para ir cerrando, cerrando, No, yo iba a cerrando. decir que sí, la reflexión que quería tirar en torno al estado actual de de la comedia no se pudo armar porque te pusiste a hablar de TikTok, pero bueno, ya, supongo que tendré que cortar un clip sobre Obviemos, TikTok. no, pero obviemos, no existió ese monólogo. Dale, retomemos. No, no, filo, cerramos nomás que ya llevamos mucho rato. Ya, bueno, Así que Los Simpson, véanla, es una serie nueva, protagonizada por una familia amarilla, así que es algo novedoso y le enseñará un par de lecciones sobre cómo relacionarse con su familia. Eso es lo que podemos decir. oye, Ah, yo no sé cuándo va a salir esto, pero para terminar,
Si es que... No, un saludo para todos los amigos de la Universidad Católica, me refiero del equipo. Tus amiguetes. Sí, no, de verdad, todas las cosas que me escribieron, algún día espero recopilar. Primero, yo no entiendo por qué tienen una obsesión también con mi físico, con mi peso, si la mayoría, la gran mayoría de los que me escribió, me di la paja de ver los perfiles de varios, son todos feos, pero feos, o sea, feos. Porque yo, por ejemplo, me hago un bypass gástrico y quedo bien. Pero hay otras cosas que, o sea, tendrían que meter mucha plata para quedar bien. Y lo otro también es que Claro, esto fue una reflexión un poco más profunda. Había muchos que me escribieron, yo no sé si se pusieron de acuerdo, si eran a lo mejor un grupo de amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Guatón, guataca, ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó? Así, ¿qué pasó? Con H. Con H y el tilde al lado. ¿Qué pasó? Entonces yo pensaba, o sea, tuviste que esforzarte mentalmente para sonar flight, porque fonéticamente, o sea, no es que lo escribiste mal porque por ignorancia, lo escribiste mal a propósito. Porque, porque lo normal es escribir qué pasó, por último lo ponís con Z, porque eres ignorante, porque eres tonto, entonces pones qué pasó con Z. Pero no, pues estos ponían adrede, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Oye, pero pasó? estáis haciendo una suposición. ¿Cómo sabéis si no era gente que todas tenían un problema en el teclado, le faltaba una letra? Y lo que pasó es Ah, que no, un problema neurológico también puede ser. no, hiciste enojar a la Sociedad Chilena de Personas con Discapacidad de Teclado. Pues, Es posible. mira, sí, es una posibilidad. Mira, el que pasó me conquistó. El segundo, ya, guatón, guataca, ¿Ya? ya me dijiste guatón. Cosa que además, de verdad que lo encuentro muy poco creativo. Pero ya, pero guataca, guatón, guataca, o sea, ¿para qué gastaste? Es como un insulto redundante, ¿no? Ya. Otro, el gordo se la come. Qué homofóbico. Porque una cosa es ser gordo, ya está. Pero ¿qué tiene de malo que me la coma? O sea, no me la puedo comer. Yo supongo que estoy de Ya. tu lado, pero me dan risa igual. No me la puedo comer. ¿Qué de malo en que me la coma doblada? Ya. Me da risa la intención. Eso. Y bueno, Los Simpson. A ti, arroba Ignacio Vera Brito, si alguien le quiere. Sí, sí. Loco, por Para favor, cosas sigue. lindas, sí. Insisto, por favor, para No, cosas no, lindas. Porque si me atáquenlo. escriben weá, los voy a bloquear. ¿Y para qué? Si ya, yo ya no estoy tan respondiendo weones. No, yo quiero hacer un llamado a que lo sigan atacando, porque su sufrimiento es mi disfrute. Entonces, está bien. Y a mí en arroba Lucas RODSCH, creo. No estoy ni Es muy difícil seguro. el tuyo, es difícil. Sí, yo siempre me complico innecesariamente las cosas, weón. No Pero tenéis para bueno, qué poner eso. Te las diste de alemán, weón, porque no te podéis poner arroba el Lucky Rodríguez. ¿Qué no, pasó? No, tenía demasiado que ser simple. Tenía que arroba, complicármelo, sí. Está en mi ya, naturaleza. Yo, flaco, nos ya. vemos. Gracias, No gracias por sé. lo de flaco. Ah, Flaco, mira, flacata, guataca, ya. el flaco Guataca.